Gracias, pastor. Dios les bendiga, amados. Oramos. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, acudimos a ti en esta tarde para que seas tú quien hable a nuestro corazón. Señor, quita todo estorbo, todos esos pensamientos, Señor, negativos que hay en nuestras vidas. Te suplicamos, bendito Jesús, así como Pedro, que tuvo que dar una respuesta, Señor, a esa pregunta que tú le hiciste. Te suplicamos, Señor, que nosotros tengamos esa respuesta, Señor, para ti. Sobre todo que agrade, Señor, tu corazón. Ayúdanos en cada momento y bendícenos, porque es en tu nombre en que hemos orado, Señor, y para siempre sea tu misericordia, bendito Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Evangelio según San Juan, en su capítulo 21. Se nos está haciendo largo este capítulo 21 del Evangelio según San Juan. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez tuvimos que dar una respuesta, ya sea positiva, ya sea negativa, ya sea que a nosotros, a nuestra vida tenía que llegar y teníamos que responder a esa respuesta? Hemos estado estudiando este pasaje, estas tres preguntas que le hicieron a Pedro, y solamente vamos a comenzar con una. A Pedro le hicieron una pregunta bien fundamental después de que habían comido. Ustedes se acuerdan de todo lo que habíamos hablado anteriormente, que el Señor es un caballero porque Él espera que nosotros tengamos quizás ese tiempo para poder responder. Quizás ese motivo o ese espacio en el cual nosotros a veces quizás tenemos muchas dudas en nuestra mente y estamos pensando, o digo la verdad o digo la mentira. Yo creo que con Dios no funciona así. Con Dios usted tiene que ser claro, con Dios usted tiene que ser bien limpio a la hora de responder lo que Él le pregunta. Aquí le pregunta a Pedro esa pregunta bien maravillosa en ese capítulo 21, versículo 15. Pedro, o Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ya habíamos comenzado a estudiar, ¿verdad?, que Pedro se había equivocado. Pedro tenía esa confusión en su vida. ¿Qué clase de amor le estaba preguntando Jesús? Jesús le hablaba de un amor ágape o ágapa, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Entonces Pedro se confundió en el amor fileos o filexos, como se le llama también, ¿verdad? Se equivocó en un amor entre compañeros. Entonces estuvo esa confusión y Pedro en su mente, me imagino, así como usted se pone quizás, ¿verdad?, cuando dice una mentira o cuando trata de mentir o cuando no es claro con su realidad, usted se pone un poco nervioso, usted se pone tenso, comienza a tartamudear o comienza a hacer tantas cosas, pues, ¿verdad?, que en realidad no le ayudan, no le benefician, al contrario, le restan. Entonces Pedro tuvo que llegar a la conclusión y a la claridad plena de él, llegando hasta lo más profundo de su corazón y el sentimiento que tenía para con Dios. Que esa es la pregunta que yo le hago a usted. Pedro hace una respuesta que es la respuesta más clara que puede haber en un discípulo. Pero la pregunta que le hago a usted es claro a la hora de responder, llegando a lo más profundo de su corazón, no con el hombre, no con el pastor, no con el servidor. Estamos hablando de Dios. A la hora que usted llega y usted se sienta, o usted está de rodillas, o usted parado, o usted como usted crea el más conveniente, llegar ante la presencia de Dios, y usted le dice: Señor, este soy yo, no hay nadie más. Quiero ser claro y quiero ser limpio, quiero ser puro. Mi corazón quiere estar abierto para que tú me escuches. Así como cuando llega su hijo, y siempre le hemos dicho de esa forma. Si llega su hijo, pues, ¿verdad?, y le dice: papá, dame una cora, o mamá, dame una cora, aunque sea la última cora que usted tenga, usted se la va a dar. ¿Por qué? Porque es su hijo. Pero de repente aparece una persona que usted no conoce, o un niño que usted no conoce. Usted se va a quedar extrañado, ¿verdad? Probablemente hasta lo va a insultar. No se sabe, dependiendo del cristianismo que usted maneje. ¿Por qué? Porque no es su hijo. Pero nosotros, cuando llegamos ante la presencia de Dios, a ver, ¿cuántos ya recibieron a Cristo como su Salvador personal?
¿Cuántos, si viene el Señor en este instante, nos vamos con Él? Entonces eso quiere decir que usted tiene que ser claro. Eso quiere decir que la respuesta que usted le dé a Dios, escuche bien, a Dios, es clara. Comenzamos a ver y a estudiar la respuesta que Pedro le dio a Jesús. Váyanse por favor, Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, versículo 15. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí viene la respuesta, fíjese bien. Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí venía la confusión de Pedro. Él no sabía. Él pensó que el Señor le estaba hablando de una forma como de amigos, o ese amor que nosotros conocemos, el amor fileos, que hemos dicho que es un amor entre compañeros, entre amigos, entre charada. Aquí no involucramos el amor eros, porque ese es el amor de pareja. Solamente involucramos dos clases de amor: el amor ágape y el amor fileos. El amor ágape, que viene de parte de Dios, y el amor fileos, que es el amor entre compañeros, entre cheros. Entonces aquí es donde Pedro se confundió y comenzó a decir: tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor, que yo ahí voy a estar. Es más, quizás me imagino yo, Pedro, aquí estoy quizás hablando hasta de más, pero me imagino Pedro: Señor, si yo le corté la oreja a Malcolm por ti, es más, yo te seguí cuando todos te abandonaron, entonces yo te amo, Señor. Pero aquí viene cuando el Señor toca el corazón del ser humano, y me imagino a Jesús solo viéndolo. Y ahí es donde se entristeció Pedro. Quizás comenzó a llorar, quizás comenzó a sentir ese resentimiento, quizás como cuando nosotros insultamos a nuestros padres, o cuando nosotros quizás insultamos a nuestros hijos. Conocí una persona que dice, bueno, dice la palabra de Dios que lo que contamina al hombre no es lo que sale a la letrina, sino que lo que sale de la boca. Y comenzó a decirle a la hija: no, si vos cuando crezcas, le digo, ¿para qué querés ir a estudiar? ¿Para qué querés ir al colegio? ¿Para qué querés hacer esto? Si vos cuando salgas, dice, de aquí, vas a hacer una con P, usted sabe. Y la niña se fue creando ese resentimiento, se fue creando ese resentimiento, y se fue creando ese resentimiento, hasta que un día lo que la madre le decía, eso fue lo que la niña optó por ser. A veces nosotros no sabemos qué es lo que hacemos, quizás cuando cometemos un error o mentimos. Quizás nosotros no sabemos el grado de dificultad o de perversidad o lo que vamos a hacer para dañar a la persona. Pero en este caso Pedro no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque estaba hablando con el mismo Dios. Entonces Pedro quizás se sintió acorralado. Pedro quizás se sintió un poquito confuso cuando le hizo esa palabra o cuando le hizo esa pregunta. Váyanse por favor a Hechos de los Apóstoles y veamos algo para poner un poquito como de fundamento, o quizás no fundamento, sino como un ejemplo de lo que estamos viendo. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, estamos hablando de la conversión de otro señor llamado Pablo. Porque aquí el Señor, como les vuelvo a repetir, Pedro se había equivocado, porque Pedro pensó que le estaba hablando en ese amor, pero el Señor le dijo: mira, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero también amarás a tus enemigos. Y ahí vino la confusión. ¿Cuál era la confusión? Amarlo como cherada. No, a tu enemigo lo vas a amar en el amor de Cristo, en el amor ágape. Y ahí es donde la mayoría de cristianos nos equivocamos, porque pensamos que amar a nuestro prójimo es ir en las noches y darle café y darle chocolate y darle un pan, quizás una pupusita caliente. Ese no es el amor. El amor es presentarle a ese Cristo resucitado. El amor para con nuestro prójimo no es el amor que yo le voy a brindar, sino el amor que Cristo le va a brindar. Ese es el verdadero amor.
Por eso me encantan los penales, por eso me encantan las Bartolinas, por eso me encantan los hospitales, ya cuando está la gente ya por quizás fallecer o con una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque allí conocen el verdadero amor. Y no es no es el amor de tu prójimo, ni de tu amigo, ni de tu familiar. Es el verdadero amor, ese amor limpio que solamente lo puede dar Dios a través de su Hijo. Y vean lo que comienza a narrar aquí en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, versículos del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, dice, ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese bien, es lo mismo que le preguntaron a Pedro. Como dicen por ahí en el vulgar, ¿verdad? Es el mismo mico, pero con diferente cola. Es lo mismo. Es lo mismo cuando usted vino a Cristo, o cuando usted vino por primera vez y pasó el servidor a la par suya y le dijo: ya recibió a Cristo como su Salvador personal, y usted dijo o echó la cabeza o solamente la movió. Eso es una respuesta fallida a una pregunta limpia que hace el Señor. Una respuesta que no tiene ningún fundamento, porque lo que hacemos es negar la sangre preciosa derramada en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vino Pedro y comenzó a sentir quizás ese problema, o quizás comenzó a sentir en su corazón esa presión que le hacía Jesús. Y vea lo que dice, regrese por favor para terminar este versículo. Y le dice, él le dijo: apacienta mis. ¿Quiénes son esos? Son los pequeñitos, son los chiquititos, son los neófitos. Ya hemos hablado de eso, hablando de discípulos, hablando de las personas que vienen por primera vez y quieren conocer a la iglesia. Pero nosotros no le dejamos. A esos tenemos que encaminar. No hablamos de niños chiquititos, aunque probablemente sí, pero estamos hablando de aquellos que vienen por primera vez y quieren conocer el verdadero evangelio. Hace aproximadamente unos 12 años vino a la iglesia una persona a la que, jugando fútbol, habíamos tenido un pequeño problema. Yo me recuerdo, entró por ahí, cuando me vio se asustó y me preguntó: mira, y lo que hacen los principiantes, ¿y qué haces aquí vos? Lo mismo que vos, le dije, buscando a Dios. ¿Y cuánto tiempo tenés de estar acá? Fíjate que tengo alrededor, le dije, de unos 9 años de estar por acá. ¿En serio? Me dijo. Sí, le dije, me alegra verte y no te asustes cuando me veas. Él se vino y yo salí. Era quizás las peores crisis que yo había pasado en mi vida, donde no tenía nada de qué comer, donde quizás ustedes van a entender esta parte, que hasta pedir un agua le daba pena a uno. Y yo salió corriendo él detrás de mí. Y bien recuerdo estas palabras que me dijo: mira, me dijo, si ese Jesús que vos, el cual seguís, por el cual estás aquí, existe, me dijo, tiene que ser un gran Dios. Imagínense qué palabras las que me dieron. Y aquí hay personas que me conocen y saben que lo que estoy hablando es verdad. Y me dijo: yo quiero conocer de Cristo, me dijo, porque si te cambió a vos, me puede cambiar a mí. Mire qué bonito que yo no le tuve que hablar. Amén, hermana. Mire qué bonito que yo no tuve que hablar.
¿Quién habló? Él, por medio de un testimonio. Eso es lo que pasó con Pedro, eso es lo que pasó con Pablo, eso es lo que ha pasado con cada uno de nosotros. Porque Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Y esa es la diferencia de aquel que conoce a Dios y quien no lo conoce. Veamos otra cita bíblica. Váyanse a la primera carta de Pedro, en su capítulo 5. Primera carta de Pedro, en su capítulo 5. Ya vamos a terminar. Hablando de la grey de Dios. Mira lo que dice la palabra. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, hablando Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Escuche bien, servidor, pastor, amigo que nos escucha, pastores que nos están viendo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Con qué dice? Con ánimo pronto. O sea que usted no viene aquí a la iglesia porque es quizás una costumbre, o porque hay que ir, o porque si no Dios nos va a castigar. Usted tiene que venir a la iglesia por agradecimiento, por lo que ya Dios le dio. Por eso tiene que venir a la iglesia, gloria a Dios. A mí me gusta hablar mucho con los muchachos de Retorno. Algunos me conocen, ¿va? Y hablamos el mismo idioma. Como decimos allá vulgarmente, comenzamos a teiniquear, ¿va? El mismo idioma. Algunos ya aburren, pero me gusta hablar con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque como me dijo ese muchacho que salió por esa puerta, y bueno, ese día estaba cumpliendo años yo, y ese día no tenía para ni un 5, bueno, ni para irme para la casa tenía. Así que me tocaba irme de a pie desde aquí hasta el cuartel Zapote. Y usted a veces llora porque lo que se le quedan viendo mal. Y usted a veces llora porque quizás no le salió la venta que quería. Y usted a veces llora porque no tiene el plasma que tiene su vecino. Le voy a dar una noticia. Usted probablemente no tenga eso, pero tiene el mismo Dios que tenemos cada uno de nosotros. Y si eso no le sobra y basta, nada le va a satisfacer. Porque dice un proverbio que los ojos del hombre nunca están satisfechos, porque siempre quieren más y quieren más y quieren más. Pero ¿de qué queremos más? Esa es la pregunta. Como dice aquella alabanza, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su. Yo quiero más de su. Yo quiero más y más. Regale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Vamos a orar.